Bienvenidos líderes a otro episodio. El día de hoy traigo dos invitados muy especiales, directores de dos de las organizaciones más importantes de karate en Guadalajara. ¡Vamos para allá! Tenemos el día de hoy líderes, emprendedores, a nada más y nada menos que Sensei Toño y Sensei Guillermo. Bienvenidos al canal, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo es que decidieron emprender en este camino del karate? Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Soy el Sensei Toño. Decidí emprender yo esta actividad de Sensei de Karate porque pues empezamos en nuestra juventud, en nuestra niñez a aprender karate, entrenar con un sensei, y nos llamó la atención el trabajo que realizaba, y conforme fue pasando el tiempo nos dimos cuenta que nos estaban haciendo la vocación por ser maestros de karate, y gracias a Dios se nos dio, y ahorita pues estamos trabajando en la organización Miyagi Karate, director general de la organización Miyagi Karate. Y pues de nueva cuenta agradecer a Líder Cortés por esta invitación. Mi nombre es Guillermo Raigosa, soy directivo de la organización Uyucan, y también así como mi compañero el Sensei Toño, desde muy jóvenes empezamos a practicar el karate, y posteriormente pues nos dimos cuenta de que pues era una vocación que nació en nosotros, en transmitir la enseñanza, la disciplina a través de este arte, y pues estamos hoy de lleno trabajando con ese objetivo. Una cosa que me llama mucho la atención, ¿cuál es la percepción que tiene la mayoría? Porque me he dado cuenta de que muchos piensan que ser cinta negra es tirar golpes y ser agresivo. ¿Cuál es el verdadero sentido del karate? Desde mi punto de vista, el sentido de karate es ayudar al alumno a perfeccionarse como persona y a llegar a tener un autocontrol sobre todo de sus sentimientos, de sus corajes, de sus energías, para poder encaminarlas hacia algo positivo. El llegar a cinta negra no solamente es aprender a tirar un golpe, aprender a tirar una patada. Decimos por ahí que karate no es un arte, es un estilo de vida. Y gracias a Dios, aquellas personas que comprendemos lo que es el karate, pues realmente lo hacemos eso, un estilo de vida que se plasma en la escuela, en el hogar, en cualquier lugar donde nosotros estemos. Se plasma ese sentir del karate por la forma de actuar y de comportarse. Cuéntenos un poquito más acerca de la disciplina, porque aquí todos los jóvenes líderes emprendedores que nos ven a lo mejor no relacionan el karate con el ser emprendedor, y en el ser emprendedor sabemos que se necesita muchísima constancia. ¿Por qué no nos habla un poquito más de la disciplina? Así es, la disciplina es la parte fundamental que nos va a conducir al logro de las metas, de los objetivos que tenemos en la vida, y sin disciplina pues no los podemos obtener. Y relajándonos un poco más, Sensei, ¿cuál es la parte divertida del karate? ¿Por qué la gente, por qué nuestros jóvenes deberían entrenar karate? Principalmente karate se debe entrenar por salud, llevar un estilo de vida sano, llevar un estilo de vida positivo. Dentro de las actividades de karate lo divertido viene cuando hacemos dinámicas, cuando hacemos actividades que a los niños les gusta, que a los niños les apasiona. Un niño que entra a karate y se dedica a tirar patadas nada más se enfada, entonces tratamos de hacer divertidas las clases de karate por medio de dinámicas, de juegos, de actividades que los vean como juego, cuando en realidad lo que están haciendo es un deporte, están haciendo un ejercicio, pero para el niño se le convierte en un juego, y de esa forma pues logramos mantener motivados a los niños y que vean el karate como algo divertido. Sensei Guillermo, cuéntenos un poco más de cómo andamos en karate en México. Hemos ganado, hemos participado. Bueno, el karate ha ido evolucionando en cuestión pues de lo competitivo. Ahorita, por ejemplo, Jalisco es una potencia pues en cuestión de karate, y ha habido representantes pues que han estado pues participando en eventos internacionales, ¿no? Aquí hemos tenido la oportunidad pues de que hace 15 días algunos compañeros estuvieron en Costa Rica y obtuvieron buenos lugares en cuestión pues competitiva, pero de alguna manera creo que algo más allá de lo competitivo es buscar esa esencia del karate que nos permita no nada más lograr medallas y premios, sino lograr que nuestras vidas mejoren a través de una disciplina, a través de una formación constante, ¿verdad? Aquí tienen las escenas de los rompimientos de tablas del examen que acabamos de presenciar, al cual fuimos invitados para ser jueces y partes de esta actividad. Cuéntenos un poco más acerca del significado detrás del rompimiento de tabla. El rompimiento de tabla, realmente nosotros no enseñamos a los niños a romper tablas.
La tabla es una representación simbólica de un problema en donde queremos que el alumno afronte una situación en donde él sienta ese estrés que lo va a motivar a lograr el objetivo, ¿sí? Entonces la tabla nos sirve como instrumento y que él pueda entender que la fuerza y la capacidad se encuentra en él. Y al momento que lo logra, el niño rompe con ese conflicto y se da cuenta que él puede lograr las cosas que quiera alcanzar a través de disciplina, a través de constancia y más que nada la actitud de enfrentar las cosas. Sensei Toño, un consejo para todos los líderes, emprendedores que quieren seguir adelante, que quieren ser alguien en la vida. Que le echen ganas, que la vida no es fácil y todo aquello que queramos emprender cuesta muchísimo trabajo. Nosotros llevamos con la actividad de karate más de 30 años y créanme que no ha sido nada fácil durar 30 años con esta empresa. Hay altas, hay bajas, hay, digamos, no sé si decir más bajas que otras, pero sin embargo hay que seguir adelante. Hay ocasiones en que la escuela tiene 50, 60, 100 alumnos, hay ocasiones en que te quedas con 10, cualquier empresa sucede eso. Lo importante aquí es que no te desmotives, que le sigas echando ganas. La vida es de altas y bajas y eso no nos debe desmotivar. Aquella persona que se desmotiva pues no tenía la capacidad de... Y hablando de motivación y autoconcepto, Sensei Guillermo, cuéntanos un poco más acerca de su libro. Escuché que tiene un libro acerca de karate. Así es, el libro se llama Karate Do Formación para la Vida. Es un libro que habla sobre el karate, pero desde un punto de vista formativo, en donde en varios capítulos destacan cosas importantes como el desarrollo psicomotriz, como la disciplina, la formación de límites, la motivación intrínseca, extrínseca, y más que nada es una guía para los maestros de karate y de artes marciales para poder entrar más a profundidad en nuestro tema, ¿no? Creo que es un libro que también para los padres de familia lo podemos recomendar, nosotros que estamos interesados en que nuestros hijos sobresalgan, es a través de los capítulos, de las experiencias, más que nada del contenido del libro. Creo que puede ser una manera de motivarnos y de ir enfocando nuestro trabajo a objetivos más concretos y más amplios. Les pasamos unas escenas de este examen que acabamos de presenciar. Sensei, unas palabras para estos recién graduados. Bueno, pues más que nada agradecer a los padres de familia el apoyo que han brindado a nuestra organización, agradecerte a ti esta visita, fue un honor tenerte con nosotros, fue una sorpresa para nuestros alumnos, agradecer al Sensei Guillermo también que haya asistido a apoyarnos a COESEA y pues a los alumnos que sigan echándole ganas. Esto es apenas el comienzo de una gran batalla que es la formación integral. Por último, ¿dónde nos pueden encontrar? Nosotros tenemos 3 dojos, al cual te invité, secundaria 8 mixta, los sábados de 9 a 11 de la mañana y de 11 a 1 de la tarde en el Centro Universitario para la Formación y el Trabajo. Genovevo Rivas Guillén 189, secundaria 8 mixta. Segundo dojo, el dojo matriz lo tenemos en Joaquín Amaro 187, casi esquina con Periférico Norte. Ahí damos clase lunes, miércoles y viernes, 7 a 8 y 8 a 9. Y la tercera sucursal la tenemos en la colonia Unidad Habitacional UAG en Zapopan, domicilio Santo Domingo 1362. Ahí estamos dando clases los martes de 6 a 7 de la noche y los jueves de 4 a 6 de la tarde. En internet, Miyagi Karate, ahí aparecemos. En Facebook, José Antonio González Gutiérrez. Cualquier comentario, cualquier pregunta sobre la escuela, ahí estamos. Nuestra página www.Goyukan Karate Do, ahí pueden encontrar en la página toda la información referente al karate, a la organización, las sucursales que existen, y espero pues que esto sea pues algo que ayude a los padres de familia a que puedan ubicar a sus hijos en lugares donde pueden ayudarles mucho a su formación y a su crecimiento como seres humanos. Ahí lo tienen, líderes, toda la información aquí con los senseis, y no se olviden, yo 100% recomiendo estudiar karate, aprender esta disciplina porque te forja para ser constante. De hecho, yo estudié aquí con Sensei Toño. ¿Quieren saber si llegué a la cinta negra? Pónganlo en los comentarios y vamos a discutirlo. No olviden darle a la campanita, suscribirse y comentar. Nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es José Cortés y quiero que hoy tengas un día lleno de éxito.